Qué bendición, vamos a sentarnos después de la algarabía que tenemos aquí. No se necesitan muchas cosas para estar gozosos. Eh, Damos una bienvenida a cada hermano que está aquí con nosotros esta tarde, los que están allá detrás de sus hogares. Y vamos con nuestras Biblias abiertas, con nuestros textos en la mano. Vamos esta tarde tan especial para algunos repasar, para otros recordar y para algunos nuevos conocer. Estamos entrando en una temporada muy especial que comienza el próximo viernes 4 de octubre. Miren qué hermoso, mis amados hermanos. El próximo viernes 4 de octubre, al caer el sol en nuestras ciudades, será Shabbat, será Rosh Hodesh, será Yom Teruah y será Rosh Hashanah. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Los repito despacio porque cuando lo voy a explicar, será Shabbat, al mismo tiempo será Rosh Hodesh, imagínense, y simultáneamente Yom Teruah. O sea que es un Shabbatot completamente pertenencia al Señor. Vamos a compartir algunos detalles en la escritura. Vamos a hacer un panorama precioso de este hermoso tiempo que comenzando, como ya les digo, el próximo viernes y por espacio de 22 días vamos a pasar de Yom Teruah a Yom HaKippurim, luego a Sukkot y luego a Shemini Atzeret. Todos esos 22 días son denominados en la escritura el día del Señor. Porque todos estos detalles que tienen que ver con las santas convocatorias de otoño tienen el sabor maravilloso del regreso de Mashiach. Bikurim es el tiempo de la siega. Si bien Shavuot es el tiempo del Reshit, que es Mashiach, nosotros somos la cosecha que él viene a recoger. Nosotros somos la cosecha. Cuando dice Apocalipsis, meted la hoz, porque la cosecha está lista, se está refiriendo al tiempo en que empezamos de hoy en 8. ¿Sí? Así que es una alegría ver aquí a los hermanos que están recién llegando a la congregación y vamos a compartir, según el tiempo me lo permite aquí, este tema que es bastante amplio, pero tengan por seguro que a partir del lunes mismo en la página web de Camino a Sion, todos los días subirá una página completa de esto que voy a compartir. Así que si no termino, ustedes lo pueden encontrar. Además, Amandita lo colocará en el web, hay tanta tecnología que uno ya se confunde. En WhatsApp. Pondremos ahí en PDF para que todo el mundo lo pueda disfrutar. Con la ayuda de Paul ahí en la pantalla, vamos a Levítico 23, del 23 al 25, y vamos lentamente, mis amados hermanos, revisando todos los distintos significados de muchas palabras hebreas que son o tienen relación con la fiesta. Dice aquí,
versículo 23 de Levítico 23. Para los nuevos, Levítico 23 tiene todo el panorama de todas las convocatorias, desde Pesach hasta Shemini Atzeret. Pero en particular aquí voy a leer el 23 en adelante. Dice, habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si quieren subrayar en sus Biblias de papel, en el mes séptimo. Puedes subrayar tu Biblia, el mes séptimo. Su nombre hebreo es Tishrei. El mes séptimo dice el primero del mes, o sea, el primer día del mes séptimo, que corresponde al calendario gregoriano occidental, al próximo viernes 4 de octubre. Entonces anoten ahí en sus calendarios y vamos a tener hasta el día de Shemini Atzeret una serie de Shabbatot. Entonces aquellos que pueden anticiparse y pedir los permisos y tomar esos días porque son del Señor, bendito sea Dios. Los que no lo pueden hacer, lo celebran aún haciendo sus labores. Entonces dice, en el mes séptimo, el primero del mes, dice aquí, será para vosotros de solemne, ahí la traducción dice Shabbat, dice reposo, perdón, la traducción. Usted ya sabe qué es Shabbat. Acuérdese que algunos Shabbat son distintos al Shabbat semanal. Este coincidencialmente es el mismo, pero esto es un caso único, algo especial. Pero si tiene su escritura ahí encima donde dice reposo, coloque con su cuadernito, en su escritura Shabbat, y dice una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Okay? Ese es el texto de la escritura que hace mención a este tiempo especial. Ahora, ¿por qué llamamos este día Yom Teruah? La palabra Yom en hebreo para los nuevos es día. Yom es día y Teruah voy a explicar un poquito. Entonces, aquí el texto está registrando dos nombres importantes para entender. El primero, tal como se lo voy a expresar en español, significa conmemoración de la Teruah. Conmemoración de la Teruah. En hebreo es Zichron Teruah. Pero con que ya sepamos que la conmemoración de la Teruah es bastante bien. Y el otro término es una convocación de su santidad. Convocación de su santidad. Él es el santo, él es el único santo. O sea, en hebreo es Mikra Kodesh. Mikra Kodesh. Kodesh ya sabemos que es santo. Mikra en este caso, convocación. Ok, dice en primer lugar que es una conmemoración de la Teruah. Entonces, es una memoria de la Teruah. Lo primero que tenemos que explicar para los nuevos es entonces qué es una Teruah. ¿Qué es una Teruah? Y una Teruah es uno de los sonidos del shofar. Ese cuerno de animal que puede ser un carnero, que puede ser una gacela, un antílope, que aquí en la congregación tiene uno Paul y otro Ibandarío. El de Ibandarío es un cuerno largo y el de Polito es cortico. Ambos son shofar. Y ambos son de algún animal, como un carnero, una gacela o un antílope. Y esos cuernos son cortados, son pulidos y son perforados para entonces convertirlos en un instrumento, ¿sí? No hay, como ya estaba expresando, un tamaño estándar. Es tan shofar el pequeño como shofar es el grande. Los hay cortos, los hay largos, los hay curvos, depende de la región. Entonces, repasando, la Teruah es un sonido que se hace con el shofar, pero hay algo significativo que el próximo viernes vamos a reconocer.
Ese sonido es cortado en intervalos, en 7 intervalos. Ustedes cuando escuchan el sonido del shofar no es un sonido seguido, sino hay unos cortes, ¿sí? Hay unos cortes. Y eso tiene una connotación que vamos a entender esta tarde. Entonces, en primer lugar, no es posible traducir la palabra truá, no tiene realmente una definición en español. Ahora, estamos diciendo que es en memoria de la truá. Entonces, si es en memoria de la truá, de ese sonido cortado en 7 distintas fuerzas y tonalidades, y si es una memoria, y esto es bien hermoso, si es una memoria, entonces cuando decimos en memoria de tal cosa, entonces lo primero que nos preguntamos es ¿y cuándo ocurrió? ¿Sí? Por ejemplo, en memoria de nuestro aniversario, entonces ¿cuándo te casaste? Entonces rememoras tu matrimonio. En memoria de que nació el gran Shemuel, entonces ¿cuándo nació? Es memoria de algo. Y entonces aquí en este caso es ¿y cuándo sonó esa trúa? ¿Cuándo hubo una trúa? Entonces vamos a revisar aquí. Vamos a Éxodo 19, 16. Vamos a leer desde Éxodo 19, 16. Podemos ir hasta el 19. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo hubo una trúa? ¿Cuándo se expresó esa voz, ese sonido de shofar? Lo hemos traducido como un sonido de trompeta. Por ejemplo, el Evangelio dice en Tesalonicenses, a la final trompeta. Y esa traducción, realmente cada que tú veas en Tesalonicenses o en Primera de Corintios capítulo 15, que dice a la final trompeta, tú vas a leer ahora al final, al shofar final, al shofar final. Muy bien, ahora, ¿cuándo sonó por primera vez este shofar? Voy a leer Éxodo 19, ahí está en la pantalla y también en su escritura, dice Éxodo 19, este fue el día que el Señor entregó la Torá. Dice aquí al tercer día, porque se tuvieron que convocar al pie del monte Sinai y estaban allí en una preparación. Y después de que llegaron allí, dice, al tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo truenos y relámpagos y una nube muy espesa sobre el monte. Y escuchen aquí, dice, y un fuerte sonido de shofar. Como ven, la escritura que estamos compartiendo en la pantalla es una escritura que tiene es una versión que se llama textual. ¿Qué quiere decir una versión textual? Que traduce en lo posible. No todas las versiones textuales lo hacen. Esta en particular, palabra por palabra. Por eso allí no dice trompeta, allí dice shofar, porque esta versión, que la BTX, versión textual, es textual. O sea, trata de respetar al máximo el sentido hebreo, o en el caso del Evangelio, o griego. Entonces allí, si usted tiene Reina Valera, o Nueva Versión Internacional o cualquiera que usted tenga, coloque ahí un fuerte sonido de shofar. Y dice, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Imagínense que este sonido vino directamente del cielo. La misma presencia del Señor. Mis hermanos, un día Él regresará, Él mismo, y nosotros no seremos sorprendidos. Tendremos nuestro corazón anhelando que esto que mira el pasado, pero que también mira el futuro, como lo vamos a ver ahora mismo, nos permita conectar ese poder de la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que el cielo y la tierra pasarán y ella no ha pasado. Luego, el valor de la trúa es la voz del Señor. Y dice aquí, Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro con Hachem. O sea, el sonido de la trúa es la voz de Hachem y es la presencia misma de Hachem. Y se ubicaron en la parte baja del monte, todo el monte Sinai humeaba. Miren esta frase maravillosa. Humeaba porque Hachem había descendido sobre él en fuego. Allí en ese momento su presencia fue fuego.
y una experiencia tan poderosa que ellos decían, no puedo soportarlo. ¿Por qué? Porque somos seres pecaminosos, corruptos, y Él, la santidad en persona, descendió allí. Por eso, cuando Él regrese, nos va a transformar para que seamos semejantes a Él y lo podamos disfrutar sin morir. Eso es la trúa, que cuando suene seremos transformados. Y al proclamar esta fiesta, anhelemos transformación. La que podamos buscar nosotros y santificación por la obediencia, busquémosla. Pero ese día, el agente que lo va a hacer será Él. Y ya nosotros no tendremos relación con la enfermedad ni con la muerte. Y le veremos cara a cara sin que muramos. Aleluya. Muy bien, dice aquí el verso 19, y todo el monte se estremecía en gran manera. Bueno, Apocalipsis dice y Zacarías dice que cuando Él regrese y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, se va a partir en dos. No es cualquier impacto lo que va a ocurrir allí. Y sigue aquí, el sonido del chofar se hacía cada vez más fuerte. No sé cómo dicen sus versiones, si tienen Reina Valera o debe ser el sonido de la trompeta. Se hacía cada vez más fuerte y Moisés hablaba y Jah Elohim le respondía con el trueno. Imagínense en ese monte gigantesco del monte Sinai, 3 millones de personas, y ese sonido de chofar viajaba y viajaba de extremo a extremo en ese campamento. En ese momento, la voz de Adonai fue expresada por el chofar. En ese momento ocurrió la voz del chofar, ocurrió una trúa, y ese sonido iba en aumento, como lo acabo de leer, y Moisés hablaba y Elohim le respondía. Muy bien. Ahora, eso ocurrió y se conmemora en una convocatoria particular que es Shavuot. Shavuot, fiesta de las semanas, corresponde aproximadamente, depende del calendario hebreo, a mayo, junio. Entonces, Shavuot ocurrió el primer sonido de trúa para expresar que el Señor en su amor y su bondad nos entregaba su palabra. Una vez sacados de la libertad, Él nos entregó su palabra. Y era de celebrar que Él entregara su palabra. Por eso nosotros debemos tomar la palabra y expresar cuánto amo yo tu Torah. Dios no entregó la Torah de manera simple. Él hizo una obra preciosa de descender él mismo a entregarla. ¿No les parece maravilloso? Él mismo vino a entregar su palabra. Y él mismo tomó el tiempo con Moche allá en el monte para irle entregando. Le entregó. Muy bien. Vamos a leer el Salmo 47, 5 ahora. Entonces, repasando lo que he dicho hasta aquí, bendito Dios, la primera vez que sonó la trúa fue cuando el Señor entregó la Torah. Ahora tenemos aquí el Salmo 47, 5 y aclara lo que ocurrió allí. Dice aquí el Salmo 47 desde el 3 hasta el 8. Dice, Él someterá, aquí está hablando en futuro, los pueblos a nosotros, las naciones bajo nuestros pies, pues Él eligió nuestra heredad, la hermosura de Jacob al cual amó. Y dice aquí, Elohim asciende entre aclamaciones de júbilo. Achen asciende, allí la traducción textual debe decir al sonido de chofar. ¿Sí dice así? Seguramente las versiones diferentes dicen al sonido de trompeta, pero no. Asciende al sonido de chofar. Cantad Elohim, cantad, cantad a nuestro rey, cantad, porque él es rey de toda la tierra.
Cantad con entendimiento, Elohim reina sobre las naciones, Elohim se sienta en su santo trono. Dice aquí, él somete a las naciones, pero ese verbo en hebreo está en futuro, porque eso no ha pasado, pero va a ocurrir con el shofar que va a sonar cuando nosotros menos lo pensemos. La escritura dice que eligió nuestra heredad, la hermosura de Jacob. Esa es una expresión, la hermosura de Jacob. Nuestra heredad, ¿quién es mi heredad? Es Mashiach. Y todo este texto que estamos leyendo en este salmo mira al futuro. Cuando dice que subió con júbilo, esa traducción, si tú tienes allí que él subió con júbilo, esa traducción realmente no es correcta. Lo que esa traducción debiera decir es que él subió con sonido de truá, con voz de shofar. Él subió con voz de shofar. Ahora, ¿cuándo subió Hashem con sonido de truá? En este texto maravilloso está hablando de la resurrección de Mashiach. Cuando en un Pesach, en el día de primicias que han traducido, que es el día del Reshit, que da inicio a la cuenta del Omer, él se presentó al santuario celestial ya no hecho de manos, sino se presentó ante su propio tribunal, que él dejó establecido hasta que descendió para estar acá y humillarse. Entonces subió a sonido de truá, presentando en el lugar santísimo la sangre que presentaba el sumo sacerdote. Entonces este texto está diciendo que cuando él resucitó, subió triunfante en sonido de truá. Entonces, así como descendió en Sinaí, también ascendió en el día de la resurrección. Entonces, hasta aquí hemos entendido que Yom Truá, que es un Shabbatot, que es un tiempo en memoria de la Truá, o sea, cuando él descendió al monte Sinai, ¿cierto? Estamos entendiendo lo que es el sonido de truá. Es la voz de Hashem. Grábalo en tu corazón. Es el sonido del shofar, sinónimo de sonido de trompeta. Y es característico, lo practicaremos el próximo viernes con un sonido de alarma. El sonido de shofar incluye un toque, uno de esos 7 toques, que es un sonido de alarma, que no solamente alarma, sino que estremece. Y así será la venida del Señor para con nosotros. Muy bien. Entonces, también leímos ahí en Levítico 23, 24, estoy combinando distintos textos, pero vuelvo al base, que es 23 de Levítico, dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes será para vosotros de solemne reposo, diga Shabbat, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Este es otro nombre para este día y es Mikra Kodesh. Mikra, como suena, M-I-C-R-A, Mikra. Y Kodesh, ya algunos lo sabemos escribir, es K-O-D-E-S-H, Kodesh, que significa santidad. Es un llamado de su santidad, de la santidad misma. ¿Quién es la santidad misma? Hashem. O sea, para que nos quede claro, hermanos amados, su santidad nos está llamando el próximo 4 de octubre a las 7:30, 8 de la noche que cae el sol. Aquí nos encontraremos y a nuestros hermanos que están fuera de Miami nos encontraremos con ustedes. Pero entendamos que es su santidad el que nos convoca. Esta no es una fiesta de los judíos. Esta es una convocatoria de su santidad. Esta no es una fiesta del pueblo hebreo. Esta es una invitación de su santidad y pues si a mí me invita a su santidad, a mí me corresponde asistir. Dígase ahí en el corazón, no podré faltar a la cita de Hashem. Asistimos porque Él nos ha invitado.
¿A quiénes está invitando? A los que entramos en pacto con Él desde Sinai. Okay. Él le dice en Éxodo 34, 27 a Moche, le dice, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Cuándo entramos en pacto con Él? En Sinai. Luego lo renueva antes de entrar a Israel, con Moche ya en esas porciones que ya estamos casi terminando de Barín, y dice, hago este pacto no solamente con vosotros que están aquí ahora, sino con los que no están. Nosotros estamos en pacto con Él desde Sinai. Que entramos extemporáneamente es otra cosa, esa es su soberanía. Porque Él escogió a personas como nosotros, porque le había dicho a Abraham que él sería un goy gadol, un gentil grande, y nosotros somos gentiles. Ya la semana pasada repasábamos ese concepto de gentil, gentil santo, pueblo prototipo y el pueblo de la santidad. Eso somos. Y a Él le plació hacerlo con nosotros. Entonces aquí dice, para que conforme a estas palabras que he hecho contigo pacto y con Israel. Si tú sabes por convicción del Espíritu de Dios que tú eres parte de ese pacto, necesitas estar aquí. Haz todo lo posible para no faltar. Muy bien. El apóstol Shaul dice en 2 de Timoteo 1:9, dice algo tan precioso, que nos incluye al pacto de Sinai, dice, nos salvó, 2 de Timoteo 1:9, y llamó con llamamiento santo. Ese es un llamamiento santo. Tal vez el día que Él vino a cada uno de nosotros, ni siquiera éramos 100% conscientes del impacto de su llamamiento. Tal vez hemos invertido 50 años como yo para ir abriendo nuestros ojos y quedarnos sorprendidos que Él haya tenido a bien. Jamás entenderé en esta tierra por qué se fijó en mí. Lo único que hago es dejarme sorprender y llenar de alegría y de emoción, porque no entiendo por qué me vino a buscar. Tal vez me lo dirá un día cuando lo pueda ver cara a cara. Y simplemente me va a decir, porque te amé y no más. No me busques más razones, no las tienes, ¿verdad? Porque te amé y simplemente por eso. Muy bien, entonces, hermanos, siéntanse invitados y perciban que es un llamamiento irresistible. Cualquier cosa puede esperar, pero este es un llamamiento que invita a la obediencia, que invita a que nos preparemos, que nos apartemos. Y como lo vamos a seguir viendo, es un llamamiento de santidad. Miren este texto en Éxodo 19:12. Dice, marcaréis el límite. Esta era la preparación allí cuando ese shofar iba a sonar. Éxodo 19 al 24 es toda la narración de la entrega de la Torá. Pero aquí en el verso 12 dice, para que percibamos, dice, marcarás límite en derredor del pueblo, diciendo, guardaos vosotros de subir al monte y de tocar las estribaciones. Cualquiera que toque el monte ciertamente será muerto. Él estaba protegiendo al pueblo, no porque te acerques a un Dios que mata, no, me acerco a un Dios tan santo y yo tan muerto espiritualmente y tan corruptible que no puedo resistir la energía y el poder de esa santidad y yo me muero. Él dijo, marque límite. Por eso también aprendemos a tenerle reverencia, respeto. Sus cosas son santas, se manejan con especialidad. Y dice el verso 20 y 21, aquí en Éxodo, descendió Achén sobre el monte, sobre la cumbre del monte, y llamó Achén a Moisés a la cumbre, y Moisés subió. Luego dijo
Achén a Moisés: baja, advierte al pueblo que no irrumpan hacia Achén para observar y caigan muchos de ellos. Hermanos, ahora hay un límite que no podemos traspasar. Es verdad, porque Él es santo, 3 veces santo. Solamente podemos esperar a que Él, que nos ha conectado con Él mismo por la muerte de Él en el madero, que puso su cuerpo en el madero, que nos roció con su sangre, que nos lavó con agua pura y nos puso su Ruach HaKodesh. Aún así, necesitamos que suene el shofar para que, dice Primera de Juan 3, podamos verle como es y no morir. Y al fin, esa promesa de que seamos hechos conforme a su semejanza y le veamos sin morir. Eso indica el shofar. El shofar indica nuestra redención final, cuando Él venga por lo que le pertenece, cuando ese sonido esté haciendo sonar en este mundo de los 4 rincones de la tierra y Él esté produciendo con esa palabra: vengo por lo mío, por lo mío, por lo mío, y en un abrir y cerrar de ojos yo no me reconozca. Será maravilloso, ni tú te reconozcas, y solo caeremos de rodillas a sus pies para adorarlo y bendecirlo y entrar a la eternidad con Él. Eso es lo único que debe anhelar el corazón nuestro. Es lo único que nos debe mover, porque es lo único inconmovible. Y muy pronto, hermanos, quisiera el Señor que fuera más rápido de lo que Él en su potestad tenga, pero tal vez porque nosotros anhelamos que ocurriera ya. Y aquí en este lugar, lo único que hace falta es la redención final, porque no hay esperanza. No hay esperanza. Y bendito Dios que nosotros nos hemos conectado con lo inamovible, pero tanta gente que tiene su esperanza en las cosas movibles. Números 29:1. Aquí dando una panorama para todos. Números 29:1. En el 7º mes, el primero del mes, tendréis, dígalo en hebreo si puede, Mikra Kodesh, una convocatoria, una invitación de su santidad. Ninguna obra de siervos haréis. O será día de sonar las trompetas. Mikra Kodesh, una convocatoria de su santidad. Recuérdenlo todos, próximo viernes 4 de la tarde, su santidad nos convoca. Y dice aquí: será día de sonar las trompetas, será día de la truá, será el día de la voz de Achén, será el día de la palabra de Achén. Cuando Achén entregó la Torá, hubo truá. Cuando subió triunfante en la resurrección, hubo truá. Cuando llevó cautiva la cautividad. Qué maravilloso. El día que el Señor llevó cautiva nuestra cautividad, ese día Satán fue derrotado en relación a nosotros. Y entonces llevó cautiva la cautividad y subió al sonido de truá. Era una victoria poderosa. ¿No les parece? Ese día subió, habiendo ofrecido sacrificio perfecto, y abrió el camino al lugar santísimo para que nosotros pudiéramos entrar. Y lo celebró con truá. Muy bien. Ahora, les estaba diciendo, recordando para algunos y tal vez para los nuevos, que el sonido de truá contiene un sonido partido en 7 intervalos. Vamos a leer un texto que es precioso. Vamos a leer el Salmo 12, versos 6 al 7. Estaba diciendo aquí que el sonido de la truá contiene unos cortes en 7 intervalos. ¿Qué significa esto desde la Escritura? Recuerden,
7 cortes, 7 intervalos. Y recuerden que la Truá hace mención a la Torá. Ahora leamos Salmos 12, 6 y 7. Dice las palabras de Hachén son palabras puras. Subrayen su escritura si la tienen a la mano, como plata refinada en un crisol en la tierra. Si tiene su bolígrafo y tiene su escritura, subraye como plata refinada en un crisol en la tierra. Pero subraye lo que sigue, mi hermano. Purificada 7 veces. ¿Por qué la Truá tiene 7 cortes? ¿Por qué se toca a 7 intervalos? Porque ese sonido está indicando que la Truá, esos 7 cortes, están refiriéndose a la palabra de Hachén que ha sido purificada 7 veces. La escritura dice, los dichos de Hachén son puros. Recuerden los antiguos esa palabra llamada, expresada como Tahor, incorruptible. La palabra del Señor es una palabra incorruptible. Entonces, sus dichos nos guardan. Sus dichos nos preservan de esta perversa generación. Al sonar entonces la Truá en esos 7 intervalos, estamos afirmando, estamos declarando nuestra convicción de lo que tenemos en la mano con la Escritura, de la autoridad de lo que tenemos en la mano. Cuando tomamos la palabra cada mañana, cuando entramos a tener tiempos a solas con Dios, cuando la Escritura nos confronta, cuando la Escritura nos exhorta, cuando la Escritura nos hace conscientes de pecado, nosotros nos humillamos ante ese acto maravilloso que ocurre en la quietud de la habitación entre Él y yo, y eso que ha sido refinado 7 veces, me lleva a decir, lávame, límpiame, por favor, porque esa es una palabra que es pura y nosotros le debemos la reverencia y el respeto que ella merece. Muy bien, entonces estamos abrazando su promesa. Cuando abres tu palabra, cuando cumples el mandamiento de Shema con tus hijos, estás sabiendo que si no cumples ese mandamiento de Shema con tus hijos, de ponerlos en contacto con una palabra purificada 7 veces, que ella dice allí en Salmo 12, dice que por esa palabra, allí dice una frase muy especial. Dice, nos preservarás de esta ralea para siempre. A ver, mis hermanos, ¿qué palabra más fuerte? Que su palabra refinada 7 veces en el crisol nos preserva de esta ralea para siempre. Y saben, esa palabra ralea es una palabra, me parece tan adecuada, porque una ralea es una palabra despectiva, peyorativa en términos sociales para referirse a una persona muy baja, una persona degenerada, una persona sin instintos naturales, una persona que ha perdido el amor, una persona que ha perdido el temor, que no tiene santidad. Y si ustedes miran el mundo en que estamos viviendo, ¿sí?, todas las ideologías que están amenazando e indoctrinando a nuestros niños en las escuelas, eso proviene de una ralea. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos? Hay muchas personas que a veces no son conocedoras de lo que está pasando en la educación, de la indoctrinación a los niños, ¿sí? Y lo más triste, que un padre no use bien su tiempo para con eso detener la inmundicia que está azotando al mundo moderno. La gente va abrazando ideologías, a veces de manera hasta inconsciente, a través de los medios de comunicación, a través de una sociedad
completamente corrupta. Por eso el anhelo en nuestro corazón debe ser que Él venga. A veces los jóvenes modernos se ven con el reto de decir, ¿será que engendro un hijo para verlo crecer en un mundo tan degradado? Y tienen razón. Pero saben, la única manera es que esa truá que refleja la palabra con esos 7 sonidos que implica que ha sido purificada, como dice ese texto tan fuerte, nos preserve de esta ralea para siempre. No hay manera de salir de la corrupción tan terrible de este mundo sin la palabra de Dios. Es doloroso ver que hay personas que congenian con los pensamientos, con las ideologías de este mundo, porque no conocen la palabra del Señor. Pero saben, aquí hay un reto, nos preservará de una generación perversa. Entonces, la palabra es ese cerco de protección, y al hacer sonar el próximo viernes esa trúa, nosotros necesitamos asumir un compromiso cada vez más firme con la Escritura, porque va a ser la única manera de protegernos. La Escritura, la lectura, el estudio, la memorización, un lenguaje espiritual entre nosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, las convicciones espirituales, la completa convicción de que la Escritura es final en todo lo que expresa. Es final en todo asunto ético, moral, de cualquier naturaleza, porque si no vivimos con esa palabra refinada 7 veces en el horno, hermanos, la ralea nos abraza y nos sumerge y nos confunde. Muy bien, entonces estamos anunciando nuestra libertad al hacer sonar la trúa, porque fue un sonido que ocurrió inmediatamente 50 días después de salir de Egipto. Vamos a leer Hebreos 12, desde el 18 hasta el 29. Seguimos hablando y todo este material tú lo vas a encontrar en la página de la congregación a partir del lunes. Voy a leer Hebreos 12, 18 al 29. Esta es la conexión con el Evangelio. Dice aquí, porque no os habéis acercado a un monte palpable que ardía en fuego y oscuridad. Está hablando de Sinai. Y tinieblas, y al torbellino, y al sonido del chofar, y a la voz que hablaba. Está hablando de manera retrospectiva el autor de Hebreos, le está diciendo a los creyentes del primer siglo que ellos y nosotros no nos hemos acercado a ese monte palpable como les ocurrió a ellos, que ardía en fuego y a oscuridad y tinieblas, y al torbellino y al sonido del chofar y a la voz que hablaba, dice, la cual, escuchen aquí, para que tratemos de calibrar lo que ellos experimentaron, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más. No que no anhelaran escucharlo, es que aun cuando nosotros lo anhelamos, ahora mismo no estamos en la completa posibilidad de que eso pase a menos que Él nos transforme. No es que no lo anhelemos, sí lo anhelamos, pero los hombres que han tenido encuentros maravillosos con Él, como Daniel, cayó como muerto y estuvo enfermo por 3 semanas. Y nosotros a veces perdemos de vista su carácter y su santidad, ¿verdad? Dice que Daniel quedó como muerto y tuvo que venir el ángel y decirle, no temas, Daniel, varón muy amado, no temas, porque desde el día que dispusiste tu corazón para
conocer y entender fueron oídos tus palabras y por tu oración he venido. Y no era cualquier hombre superficial en las cosas de Dios, sino pudo soportar esa revelación. Isaías quedó como sintiéndose como un mosco en la leche. ¿Qué hago yo aquí en medio de estos seres celestiales proclamando su gloria? Ustedes saben lo maravilloso que nos espera. Nosotros debemos anhelarlo con todo nuestro ser. Y dice aquí que ellos rogaron que no se les hablara más porque no soportaban lo que se ordenaba. Aun si una bestia tocara el monte sería apedreada. Y era tan terrible lo que se veía que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Moisés, el profeta más grande, y dice: sino que os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a las miríadas de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Diga conmigo: nosotros nos hemos acercado a la congregación de los inscritos en los cielos. Qué bendición y qué honor maravilloso. Al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yehoshua, mediador del nuevo pacto, a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si ellos no escaparon, aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. Si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos, cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo, pero quiero que nos quedemos aquí. Lo que sigue. Tome su Biblia y subráyala, por favor. Esa voz fue una voz que conmovió todo. Y dice aquí algo precioso. Una vez más, cuando suene este shofar, el que estamos esperando, yo conmoveré, va a pasar, no solo la tierra va a pasar, sino también el cielo va a pasar. Dígale al Señor que sea en nuestros días, va a pasar. Y sigue aquí. Y una vez más, está pendiente, indica la remoción de las cosas movibles como criaturas que son para que permanezcan las inconmovibles. Vamos a recibir un reino inconmovible. Estaba yo mirando con muchos sentimientos las imágenes de video del huracán que todavía va rumbo al norte y que pasó por la Florida, y tenía unos sentimientos muy ambivalentes en mi corazón, porque pues tenemos una pequeña propiedad ahí arriba que pudiera haber quedado vueltas pedazos y no pasó. Y mi hijo también, y no pasó. Pero veía yo ayer las tomas de la televisión, las casas así como canoas llevadas por el agua. Eso es las cosas movibles. Y luego vi una casa de esas estilo El Sueño Americano, grandísima, altísima, tenía una cochera llena de vehículos, pero todos estaban sumergidos bajo el agua. Esas son las cosas removibles, esas son las cosas movibles. Y nosotros no podemos tener nuestra confianza en las cosas movibles. Nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en las cosas inconmovibles. Nosotros vamos a recibir un reino inconmovible. Cuando hacemos sonar el shofar, nosotros estamos diciendo: este mundo se sacude, este mundo está temblando. Las noticias cada día ya ni nos sorprenden, ¿saben? Ya las noticias de muertos, de explosiones, ya como si eso fuera el pan nuestro cada día. Ya el mundo no soporta tanto dolor y tanta maldad, pero nosotros, al sonar el shofar, estamos esperando
que lo inamovible sea establecido aquí. Eso significa hacer sonar el chofar. Cuando sonemos el chofar en la convocatoria de hoy en 8, estamos recordando el pasado, el Sinai, pero estamos conectándonos con el porvenir fuera este año. Fuera ahora. Fuera ahora. Eso solo es potestad de él. Pero nos estamos conectando con el día que la Torá fue entregada, el sonido de trúa, y nos estamos conectando con el día, quiera el Señor, cada vez más cerca, donde lo movible pasará y solo lo inconmovible, nuestro reino, el amado Rey, vendrá y establecerá. La Escritura dice, ahora está cada vez más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creemos. Dice la Escritura en Romanos 13, la noche está avanzada. ¿Qué tan avanzada está la noche? Ustedes lo perciben. Pero dice, se acerca el día. El día, estos días de aquí a Cheminia se acerca. Y un día va a pasar que Él va a venir. Fuera en este. Sería maravilloso. Fuera en este. Cada día está más cerca de sonar el último chofar. Cuando suene ese último chofar, Él removerá todas las cosas movibles y establecerá un reino inconmovible. Entonces, celebrar Yom Teruah para los nuevecitos es mirar a la entrega de la Torá, pero es mirar con expectativa al tiempo más inminente, al futuro más inminente, como dice el apóstol Pedro. Me bendice ese texto de Primera de Pedro. Tenemos la palabra profética más segura. Cuando tomes tu palabra y mires este mundo lleno de cosas cambiantes y absurdas, di con tu palabra en la mano, tengo la palabra profética más segura, a la cual hago bien en estar atento, hasta que el lucero de la mañana, el chájar, resplandezca y pase lo movible y se establezca lo inconmovible. Por eso la Escritura dice, el que guarda su palabra permanece para siempre. Vamos a otro texto. Estamos dando panorama de lo que es la Teruah. Salmo 89, 15. Salmo 89, 15. Aquí hay otros detallitos que vamos aprendiendo y reaprendiendo. Unos los aprendemos y otros los reaprendemos. Bendito Dios por la posibilidad de penetrar más profundo en la Escritura y a los textos como fueron escritos en el hebreo. Dice aquí, bienaventurado al margen de su escritura, allí donde dice bienaventurado, coloque hay felicidad. Dice el pueblo, hay felicidad a causa del pueblo. Allí dice que conoce el grito de júbilo. Escriba sobre su escritura, hay felicidad a causa del pueblo que conoce la Teruah, no los que conocen el grito de júbilo. No. Al 28, estamos conectando la escritura con la escritura. Y aquí viene un reto personal para que vamos a orar. Y ya nos preparemos, estamos en la cuenta regresiva. Hoy es sábado, contamos lunes, martes, miércoles, jueves. Nos quedan 4 días. Próximo viernes ya estaremos en esto. Vamos a tener un tiempo bien hermoso, bien precioso. Estamos diciendo bienaventurado y estamos diciendo que hay felicidad acerca del pueblo que conoce la Teruah.
que conoce su voz. Juan 10, 27 al 28 dice, mis ovejas oyen mi voz. Ese es su sonido. Y yo las conozco y me siguen y yo les doy. Sonar el sonido del shofar, lo que nosotros estamos recibiendo el desafío también es a proclamar su voz con nuestros labios. Pero ¿cómo? Este es un llamado permanente a la evaluación. Todas las convocatorias del Señor conllevan un examen. ¿Qué voz estoy emitiendo? ¿Qué suena? ¿Qué sale por mi boca? ¿Qué sale por tu boca? El Salmo está diciendo que el que conoce el sonido de la trúa, el que pondera la palabra del Señor. Pero leamos varios textos aquí. Vamos a buscar dos textos. Efesios 4:29. Efesios 4:29. Esto también implica el sonido de la trúa. Efesios 4:29. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, el sonido de la trúa nos compromete ya a título personal. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y saben, por alguna razón, ¿está haciendo mucho frío? Sí. Felipito. Va a caer bien. Estamos en Yo como estoy aquí en lo mío, no doy cuenta que está haciendo frío. Sí, están poniendo suéteres, ¿cómo se llama? la comida ya para no estar las manos. Juanas y mandos. Muy bien, ya le resuelven. Miren esta expresión tan hermosa. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. John Trua es una revisión de nuestra boca, de los dichos de nuestra boca. El texto que sigue es muy especial, Colosenses 4:6. Eso es el día de la Trua. Es un autoexamen muy importante. Dice, Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Debo yo subrayar, debes tú subrayar, mi palabra debe ser siempre con gracia. Es un buen momento para examinar las palabras de mi boca. Preguntémonos aquí, ¿siempre mis palabras son con gracia? Y luego tiene un texto muy bello, sazonada con sal. Bueno, todas las ofrendas se sazonaban con sal, pero también entendemos que la sal refrena la corrupción. Por lo tanto, mi palabra, los labios míos deben mencionar palabras sazonadas con sal para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Y el texto también dice que hablemos entre nosotros con salmos, con cánticos espirituales, con himnos espirituales. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando nosotros hablamos lo contrario, entonces estamos diciendo que no somos el pueblo que conoce la voz de la trúa. Que es mejor que nos quedemos callados que estar expresando con nuestros labios cosas que desdicen de la voz de la trúa. Entonces, ya el desafío personal es que, más allá de hacer sonar el sonido del shofar, es una buena oportunidad para revisar si mi boca está hablando su palabra, si estoy hablando con himnos, con cánticos espirituales, si estoy sazonando mis palabras, si estoy pensando antes de hablar.
Yo pienso que un ejercicio importante antes de hablar es, por eso la escritura en Santiago, Jacob, dice, sean pocas tus palabras, sé tardo para hablar, sé pronto para escuchar, porque nos hace falta, antes de decir una palabra, preguntarme, ¿qué efecto van a causar mis palabras? A ver, lo que voy a decir. No, pero es que tengo que decir la verdad. Entre más vamos a decir la verdad, la pregunta es, ¿qué efecto voy a causar? ¿Voy a animar? ¿Voy a alentar? ¿Voy a estimular al amor, a las buenas obras? ¿Voy a juzgar? ¿Voy a condenar? ¿Voy a criticar? Entonces, la fiesta de Yom Teruah implica no solamente que tengamos esa perspectiva que nos conecta con Sinai y que nos entusiasma con el futuro, pero que mientras Él llegue, nosotros estemos hablando un lenguaje que alienta, un lenguaje que estimula. En otras palabras, como dice 1 Corintios 14:8. Miren lo que dice. Es muy importante. Y si la trompeta, o sea el shofar, diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Recordemos una cosa. La Teruah sonaba y depende del sonido que lo aprenderemos el próximo o recordaremos y lo tendremos en vivo aquí sonando y explicando cada sonido. Había un sonido que indicaba a moverse, pero el que sonaba el shofar tenía que respetar la orden que le daba seguramente Moche. Si la orden era de marchar y el sonido era incierto, entonces el pueblo no marchaba. Y si la orden era de ir a la guerra y el sonido era incierto, que los enemigos... Entonces la pregunta es, cuando nosotros hablamos, estamos dando un sonido incierto, porque no sazonamos con sal nuestra palabra, nuestro lenguaje alienta, nuestro lenguaje da un sonido certero de aliento, de estímulo. Y es muy importante. El apóstol Pablo dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor, que habléis todos una misma cosa. No demos sonidos inciertos, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Hablar todos como creyentes una misma cosa, la Teruah, la palabra. No debieran haber divisiones en medio de los creyentes. No debieran haber miles de denominaciones, porque el sonido es incierto. En estos días yo estaba compartiendo, no sé si era con mi esposa o con otro hermano, de un ambiente y estábamos preguntándonos qué interesante poder expresar estas cosas. Y yo le decía a este hermano, pero eso sería todo un riesgo, porque en ese ambiente saltaría el judaizante y en ese ambiente saltaría el legalista y entonces ellos dirían, pero a ver, ¿cuál de los tres tiene la razón? ¿Yehoshua es corpóreo o es un junior? A ver, ¿cuál de todos tiene la razón? Y yo le decía a este hermano, allí mejor es quedarse callado, porque el sonido va a ser incierto, porque habrán otros que van a decir otra cosa. ¿Sí? Como un día alguien me dijo, pero un momento, ustedes, me dijo, los mesiánicos, al fin, ¿cuál es la cosa con ustedes? Porque yo te conozco a ti, conozco al otro y conozco al tercero y al cuarto, pero los cuatro dicen cuatro cosas diferentes. Y eso es en medio de nosotros, ¿cierto? Entonces estamos dando un sonido incierto. Hasta en eso el Señor nos llama también a prepararnos para dar sonidos, no dar sonidos inciertos
que estemos perfectamente unidos. Y lo último para cerrar, este es el texto preferido de todos nosotros, Primera de Tesalonicenses 4:16. Esta es una voz de esperanza, porque el tiempo ya se acabó. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o sea, con chofar de Dios, descenderá al cielo y los muertos en Machiach resucitarán primero. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, con sonido de chofar descenderá al cielo y los muertos en Machiach resucitarán primero. ¿Cuántos esperan que suene ese chofar para que despierte a su madre que murió en el Mesías, o a su padre que murió en el Mesías, o a su hermano que murió en el Mesías? ¿Tienes a alguien que sabes que el sonido de chofar lo va a despertar? ¿Quién tiene aquí en esta sala la esperanza de que alguien va a resucitar antes de que yo sea transformado? ¿Alguien más levanta la mano? ¡Qué maravilla! Mi madre me va a anteceder a mí. Mi suegra me va a anteceder a mí. Y esto es maravilloso. Dice, el Señor mismo con voz de mando, con chofar de Dios, descenderá del cielo. Piensa en los muertos en Machiach que usted conoce, que resucitarán primero. Entonces, cuando celebramos Yom Teruah, no solamente estamos familiarizándonos con un sonido que escucharemos en medio de la alarma y que sabremos que nuestra redención ha llegado. Yo espero ver a muchas personas que me van a preceder a mí. He estado cerca de la experiencia de la muerte como pastor de muchas personas, por supuesto, en tantos años. Y qué precioso es cuando un creyente muere en la certeza de que el Señor lo va a despertar. Y qué hermoso es estar esperando ese sonido, porque Él va a despertarlos primero a ellos. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando el sonido de chofar suene, nosotros como vírgenes prudentes saldremos a recibir a Machiach, pero nos habrán precedido y anticipado los que murieron en Machiach. Bendito sea el Señor. Dice el apóstol Juan, no os maravilléis de esto. Miren esto tan precioso. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Juan 5:28. Y eso es una esperanza muy hermosa. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, por supuesto, que entraron en pacto con Él, oirán su voz. Y entonces, como dice, resucitarán primero. ¡Qué maravilloso! Un día todos aquellos que durmieron en Machiach serán despertados. Esa es una preciosa esperanza. Y si alguien que está escuchando esta expresión de la palabra está pasando el duelo porque alguien murió en algún tiempo, sepa y entienda que los muertos, voy a leer el texto, Juan 5:28, para todos aquellos que en alguna temporada lejana o cercana perdieron a un ser amado. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, ya casi hermanos, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿No les parece maravilloso? Eso es el chofar. Esta es una preciosa esperanza. ¿Saben? Oirán la misma voz que escuchó Israel en Sinaí. Oirán la misma voz que a sonido de chofar expresó que en la resurrección Él iba a presentar
el sacrificio que había realizado por nosotros. Entonces, en primer lugar, entendemos que las Mikra Kodesh, las convocatorias, no son un asunto del pasado. Son convocatorias que conectan la salida de Egipto, la resurrección y la redención final. Él nos convoca. Tengamos claro que nos entrenemos a entender los tiempos, a estar en alarma para reconocer su truá final. Estamos en unos momentos tan peligrosos del mundo. En cualquier momento alguien quiera hacer volar esto en pedazos. Es tan sencillo como un descerebrado oprimir un botón y como en átomos volando. Pero eso también anuncia nuestra redención. Eso anuncia nuestra redención. Bendito el Señor. ¿Sí? La Escritura dice, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. No os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Bendito Dios. Y si tú tienes una esperanza, ven el próximo viernes a partir de las 7:30 de la noche. Ven y hagamos a nuestros oídos escuchar esos 7 sonidos del shofar y anunciemos la muerte, la resurrección de Mashiach. Anunciemos que él subió al sonido de Truá a presentar esa ofrenda de su propio cuerpo que venció la muerte y que nos hizo libres. Ven y celebremos que la Torá fue entregada para bendecirnos. Y ven y celebremos que esperamos como vírgenes prudentes que suene ese sonido. Recordemos, hermanos, aún otra vez, aún dentro de muy poco, lo inconmovible será establecido. Las propiedades se las lleva el agua. Las finanzas van y vienen. La salud va y viene. Pero lo inconmovible va a ser establecido. Bendito Dios. Hermanos, no pongamos nuestra confianza en lo que va a ser quitado pronto. La Escritura dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con ello. Si tienes sustento y abrigo y si tienes los medios de producirlo, alaba a Dios. Pero no pongas tu confianza en ello, porque eso es movible. Pon tu confianza en lo inconmovible. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor con gratitud que tenga misericordia de nosotros. Por lo tanto, pensemos cada uno. La Escritura dice, no améis al mundo. Porque el mundo es lo movible, piensa mi hermano. ¿Cómo está tu compromiso con el mundo? Haz una evaluación breve. ¿Qué tanto lo movible domina tu agenda? Piensa por un segundo. Piensa, hermana. Tú que estás aquí en la sala, los hermanos que están detrás de la pantalla. ¿Cómo andan tus nexos, tus compromisos con lo movible? Piensa en tu agenda semanal y pídele al Ruach HaKodesh que te permita balancear tu tiempo para que refleje tu esperanza en lo inconmovible que va por pronto a ser establecido. No améis al mundo. Claro de la palabra.
Mashiach te dice hoy a ti y me dice a mí, si alguno ama al mundo, lo movible, el amor del Padre, lo inconmovible, no está en él. ¿Qué amor gobierna nuestro corazón? ¿Lo inconmovible o lo movible? Piensa por un segundo y oremos cada uno. Evaluemos de manera práctica, aún la semana, el mes, el año que está transcurriendo. ¿Qué gobierna nuestra actividad? ¿En dónde está nuestro esfuerzo, nuestra fatiga, nuestra ansiedad? Enfocado. Lo inconmovible, decimos cuánto anhelo tu Torá, o expresamos mi alma tiene sed de ti, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Dile, mi alma tiene sed de ti. O el nuevo mueble o la nueva lámpara o la nueva moda. ¿Qué gobierna tu emoción? Por favor, Señor, afiánzanos, por favor, en lo inconmovible. Evaluemos, el Mesías dice, si eres fiel en lo poco. ¿A qué se refiere lo poco? ¿Sabes? Lo poco es lo movible. Eso es lo poco. Y tenemos que ser fieles con lo poco. Tenemos compromisos de trabajo. Tenemos que pagar nuestra hipoteca o nuestra renta, los servicios. Y está bien que trabajemos para ello, eso es lo poco. Pero si eres fiel en lo muy poco, el que es fiel en lo muy poco, lo será en lo mucho. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El mundo venidero. Determinamos, Señor, darle valor a tus invitaciones por encima de cualquier otra para reafirmarnos y decirnos a nosotros mismos y aún a las nubes de testigos que nosotros estamos enfocados con el mundo venidero, con el mundo inconmovible. Revisa, mi amado, Shabbat, Rosh Hodesh, Pesach, Rechit, Shavuot, Yom Teruah, Yom HaKippurim, o cualquier otro compromiso de esta tierra, afectos con amigos, familiares. ¿Qué ha dominado este año nuestros afectos? Seamos fieles en lo poco, con la esposa, con los hijos les debemos afecto, pero seamos fieles en lo mucho. Que podamos revisar si somos fieles en lo poco. Nuestro tiempo a solas con Dios cada mañana. Señor, sabemos que este mundo se hace cada vez más difícil obtener aún el sustento diario y que a veces traerlo a la casa implica horas de fatiga. Pero tú nos das criterios y son tan hermosos. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con lo que tenemos. Pidámosle al Señor que nos dé contentamiento y que nos permita y nos ayude
por su gracia, a buscar primero el reino de Elohim y su justicia. Señor, bendito, anhelamos ese sonido, anhelamos escucharlo, anhelamos ser despertados de nuestra naturaleza a una nueva naturaleza. Estaremos satisfechos cuando despertemos a tu semejanza. Bendito seas. Señor, guárdanos como congregación, a cada individuo, a cada matrimonio. Guárdanos de dejarnos manipular por lo superficial. Ayúdanos que toda la educación que nos impartes cumpla el propósito. Tal vez tengamos algunos que decirle, Padre, perdóname, porque puede ser que el enemigo esté ganando terreno y yo me vuelva autoindulgente para sacrificar el Shabbat. Pídele perdón al Señor si requieres. Dile, excúsame, Señor, perdóname por invertir tanto en las cosas movibles, cuando me espera un reino inconmovible. Todos los esfuerzos que hacemos en este mundo son la mayoría de las veces para cosas movibles que van a desaparecer pronto. Ese es el llamado de John Trua, la esperanza en el reino inconmovible. Bendito sea tu santo nombre. Señor, nuestra oración como congregación. Oremos cada uno, hermanos, por cada uno de nosotros y por los hermanos, por cada hermano que está aquí, que está allá atrás, en su casa, detrás de esta pantalla. ¿Cómo te ruego, Señor, que nos hagas fieles a estos valores inconmovibles? Guárdanos de dejarnos distraer por lo movible, Señor. Atráenos a ti. Atráenos con la fuerza de tu poder para correr en pos de ti. Bendito sea tu santo nombre. Vamos a expresarlo con un anhelo expresado con melodía y con alegría. Vamos a expresar, suena el shofar y vamos a declarar, Yeshua viene. Suena el shofar, Yeshua viene. Si quieren los que estamos aquí, volvámonos a poner de pie y expresémoslo con palmas, con alegría, con gozo.